Es que es una forma diferente de vivirlo, y en Madrid básicamente pues me lo gasté todo. Fue abrir la puerta, poner un pie en el suelo y decir: me voy. Que era un trabajo que no me gustaba nada. Tengo muchísima presión encima para buscar un trabajo que a mí me apasionase. Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos un día más al canal. Hoy vengo con un vídeo muy especial. Ya hice uno hace unos años acerca de mi historia, como habéis visto en el título, pero sentía que tenía que actualizarlo, que quería contaros algunas cosas pues que no os conté en ese vídeo, además actualizarlo con otras cosas pues que han ido sucediendo en el tiempo y para que me conozcáis un poquito más. Ese vídeo tuvo muchísimo éxito, os encantó porque no solo me conocisteis un poquito más, sino que sé que a muchos les aportó pues una visión diferente, les aportó nuevas ideas, así que creo que está bien volver a repetirlo, pero ya os digo, actualizándolo y contando cosas que creo que también os pueden aportar y ayudar tal y como lo hizo el anterior. Así que, bueno, y también para presentarme ante toda la gente que ha llegado nueva. Así que voy a comenzar el vídeo como no podía ser de otra forma, que es... ¡comenzamos! No me puedo girar porque tengo la mesa delante. La tengo aquí. Entonces normalmente siempre hago ¡comenzamos! Como os he dicho, voy a contar mi historia acerca de cómo emprendí, cuáles fueron las ideas que tuve, qué fue mi motor, qué es lo que me da motivación, pues un poco lo que creo que da respuesta a muchas preguntas que me hacéis a diario por las diferentes redes sociales. Ahora sí, allá voy. Yo soy Ani Pocino y comencé a trabajar con las redes sociales hace 9 años cuando vivía en Madrid, ciudad a la que fui a estudiar un máster. Yo siempre las redes sociales las había visto, era algo que me gustaba, pero nunca las había visto con ojos de profesional. En Madrid estuve viviendo casi 2 años y al principio era una ciudad que me encantaba, porque no solo por el trabajo que tenía, sino que era la primera vez que vivía en una casa sola. Eso sí, tenía compañera de trabajo, pero digamos que sin mi familia. Allí en Madrid yo tenía amigas y tenía trabajo, estaba de prácticas al principio de hecho, y ya estaba con Diego, ya estábamos juntos. Lo que pasa que Diego trabajaba aquí en Zaragoza, y recuerdo que cuando venía a Madrid, claro, mi idea era quedarme allí, nuestra idea era quedarnos allí, y cuando andábamos por Madrid, que en esos días en los que él venía, recuerdo que íbamos andando imaginándonos cómo sería nuestra vida allí, qué haríamos, dónde nos compraríamos una casa. Íbamos por donde yo vivía, que era la zona de las Tablas, ahí en Madrid, íbamos mirando las casas y decíamos: ay, pues esa me gustaría comprárnosla, pues esa podríamos vivir en esa, podríamos. Y luego fíjate todo lo que ha cambiado. El caso es que en esa ciudad invertí todos mis ahorros para buscar un trabajo que a mí me apasionase. Y en realidad, el lugar en el que yo estaba, que era la revista Yodona, me encantaba. Allí en esa revista estuve de redactora y de reportera en el programa que tenían en televisión. Y digo que invertí todos mis ahorros porque al final pues cuando estás allí te tienes que pagar piso, tienes que pagar comida, tienes que pagar gastos. Entonces yo tenía un dinero ahorrado cuando fui allí, y en Madrid básicamente pues me lo gasté todo, porque yo buscaba el quedarme allí. Creía que era lo que yo quería, que luego vendría Diego, que tendríamos allí nuestra vida. Y entonces pues lo veía como una inversión, ¿no? El estar allí, el gastar en piso, casa, estar trabajando a tope para buscar un lugar en el que estar, en el que trabajar y que me apasionase. Y la revista a mí me apasionaba, porque además como estuve en varios departamentos, aprendí muchísimo acerca de eso. Aprendí sobre redes sociales, que es donde lo descubrí, porque estuve también con las redes sociales ayudando durante un tiempo. Estuve en el departamento de moda, estuve en el departamento de la televisión, estuve en el departamento digital. Entonces me moví mucho y aprendí un montón, y también conocí muchísima gente, de lo cual no me arrepiento para nada, ni de haberme gastado todos mis ahorros allí, ni de haber estado allí, ni de haberme movido por allí, porque creo que me ha dado un crecimiento profesional y personal brutal. Cuando yo acabé la carrera aquí en Zaragoza, yo iba a entrar a trabajar en un banco. De hecho hice todas las pruebas para entrar en un banco muy conocido aquí en Zaragoza y las aprobé y las pasé, y me dijeron que me tenía que ir a una sucursal que tenían en un pueblo a 80 kilómetros. Y claro, ahí fue donde dije que yo allí no me veía siempre, ¿no? Porque además era estar allí durante un tiempo, pero luego te movías y no era lo que yo quería. Yo no quería trabajar en una sucursal bancaria. Me veía en algo más creativo, en el que me moviese más por diferentes lugares. Entonces, mirando por internet, encontré el máster de Madrid y me fui allí. Y además el máster me lo saqué súper bien, y eso que a mí nunca se me ha dado bien estudiar. O sea, realmente cuando yo estaba en el colegio, ya os lo he contado muchas veces, que a mí no se me ha dado bien. Pero luego en la carrera y el máster ya muchísimo mejor, porque era algo que ya sabía que iba a utilizar, que me gustaba, que sabía que me aportaba mucho para luego mi vida profesional. En cambio
cambio en el colegio no tenía esa visión. De hecho, en el colegio era una persona, y ahora también me sucede, solo que mucho menos porque al final lo que hago me encanta, pero yo era una persona que me distraía con muchísima facilidad. O sea, yo recuerdo estar en clase, estar escuchando al profesor y ponerme a mirar por la ventana y pensar en todo lo que haría si en ese momento no estuviese en clase. Siempre he sido una persona que se ha distraído con muchísima facilidad. De hecho, todavía, como os digo, me sigue sucediendo, ahora menos porque me encanta mi trabajo y me gusta mucho aprender sobre ello, pero igualmente me sucede. Entonces he tenido que trabajar mucho ese aspecto de las distracciones. Y de hecho me costó mucho sacar el colegio y estudiar precisamente porque yo me distraía. Entonces, como yo no era la mejor estudiante de la clase y además yo era una persona súper inquieta y muy imaginativa y muy movida y tal, a mi madre incluso en el colegio, que esto ya os lo conté también, un día que fue al colegio le dijeron que yo no valía ni para estudiar ni para trabajar. Entonces mi madre obviamente se quedó en shock. Claro, imagínate que tú vas al colegio viendo a ver qué puede suceder, a ver si es que tu hija pues o no le gusta o quizá tiene otras capacidades, como yo me considero que yo tengo otras capacidades. Ahora me encanta estudiar, quizá pues no había visto esa visión de futuro en el estudio, lo cual ahora si volviese atrás sí que me centraría muchísimo más, porque considero que estudiar es fundamental, que ayuda muchísimo y que es necesario para que tu mente se active, para que además tengas temas de conversación con otras personas acerca de muchas cosas, para que tú también sepas que tienes que aprender de todo, que nunca se sabe por dónde te va a llevar la vida. O sea, ahora tengo esa visión, pero antes no la tenía y es muy difícil, yo creo, a esas edades tenerla. Y es algo que les quiero yo transmitir a mis hijos, que estudien, que se concentren, que aprendan, porque nunca saben dónde les va a llevar la vida y dónde van a poder aplicar lo que aprendan en el colegio. Pero aún así, en mi casa siempre creyeron en mí. O sea, a mí una frase que me han estado diciendo y me la sigue diciendo desde que yo era pequeña es: Ani, tú puedes conseguir lo que quieras, vas a llegar donde tú quieras llegar. Y yo me lo creí. Entonces, por eso siempre he estado buscando opciones que a mí me gustasen y luchando por lo que quiero, porque sé que lo puedo conseguir. Y si no puedo conseguirlo en un momento dado, sé que aprenderé de ello y que me va a aportar un crecimiento para otro aspecto o para otra meta que pueda tener. Pero bueno, hablando de la vida en Madrid, en casa a mí siempre me han enseñado que yo tenía que sacarme la vida por mí misma. Y claro, os preguntaréis, bueno, ¿y si te encantaba tu trabajo en Madrid? ¿Te pagaban por ello? Y además, pues te encantaba la vida que estabas llevando allí, ¿por qué te volviste a Zaragoza? Bueno, pues fueron dos cosas que os voy a contar ahora. Y es que en relación a que a mí siempre me han enseñado a sacarme la vida por mí misma, llegó un momento en el que a mí se me estaban acabando los ahorros. Y yo estaba en Yodona de prácticas, entonces a mí con lo que yo ganaba de Yodona no me daba para pagar la estancia allí. Así que para continuar mi vida allí y seguir luchando por lo que yo quería, me metí a trabajar de azafata. Y recuerdo cuando empecé esa etapa de estar en Yodona, que por entonces ya había acabado las prácticas y ya me metí de colaboradora, que más o menos era lo mismo porque pues te llamaban una vez, otras veces no. Era mucho más inestable porque no era un horario fijo de ir todos los días con un sueldo fijo, sino que eras colaboradora. Recuerdo que cuando me llamaban yo hacía puzzles como podía para estar de azafata en los sitios que me decían y estar también de colaboradora en la revista, porque de repente me podían llamar de un día para otro para ir a un sitio y yo igual tenía que confirmar algún evento al que tenía que ir de azafata, con una hoja estar diciendo, vale, esto tengo que ir a Yodona, tengo que irme a la otra punta de Madrid, es una hora, pero luego por la tarde tengo que ir a este congreso de azafata, pero luego a ver si llego, me cambio. Me recuerdo cambiarme una vez que me tuve que meter a un McDonald's para cambiarme de ropa. Bueno, impresionante. Pero ahí estuve tirando durante un tiempo hasta que ya vi que era imposible mantenerlo porque Madrid es muy grande, igual yo tenía que estar en una punta, luego por la tarde tenía que estar en otra y era imposible compaginarlo y al final tampoco quería estar diciendo que no a Yodona en algunas ocasiones o estar diciendo que no a la agencia en otras ocasiones. Así que pedí en la agencia de azafatas que por favor si podían meterme como azafata de estancos, que eso sí que era un horario fijo con unos días libres a la semana, sabías perfectamente dónde tenías que estar, el horario y cuándo, y entonces yo podía compaginar mucho mejor las colaboraciones con la revista y entonces poder mover algunas entrevistas que tenía que hacer a unas horas y a otras. Entonces así fue un poco más sencillo compaginarlo, aunque hubo veces que tuve que decir que no a las colaboraciones en la revista porque ya me había comprometido con un mes de antelación a ser azafata en estancos en diferentes lugares de Madrid. Y entonces pues por distancia no llegaba, en fin, yo hice todo lo que pude, pero había veces que era imposible. Y es que por un lado tenía el ser azafata, que era un trabajo que no me gustaba nada,
pero nada, o sea, al final yo me adapto y lo hago, y de hecho había muchos días que me lo pasaba muy bien, pues porque las personas que trabajaban en los estancos eran súper simpáticas, pero no era algo que me gustase. Y después tenía, por otro lado, la revista y la televisión, que era algo que me apasionaba y por lo que yo estaba luchando, trabajando de azafata para conseguir pagarme la estancia en Madrid y mantener las colaboraciones con esta revista y con la televisión. Y además también... Uy, una mosca. Y además también contacté con Marca Motor y entonces también empecé a hacer cosas con ellos, que también me encantó. Ese trabajo también era súper bonito, porque me dejaban un coche durante el tiempo que... ¿Cuánto era? Unas semanas, y yo contactaba con personas que eran famosas y yo les dejaba ese coche durante 3 días y luego me contaban sus impresiones y yo lo escribía para la revista. Y me encantaba, porque además el coche que me dejaban era impresionante y yo iba por ahí toda contenta con ese coche y se lo dejaba a uno, se lo dejaba al otro, y conocí gente súper interesante. Entonces, estando de azafata de estancos y colaborando pues con lo que hice de Marca Motor y lo que hacía con Yodona y de reportera en Antena 3 Nova con este programa de Yodona, bueno, pues se me hacía muy difícil, pero iba yo ahí con mucha motivación y con muchísimas ganas, porque yo veía que lo otro podía seguir creciendo. Hasta que un día volví a Zaragoza en una de mis visitas que solía hacer normales, pues para ver a mi familia, para ver a Diego, para ver a mis amigos, y todo cambió. Realmente no sé lo que sucedió, y me acuerdo perfectamente de esa visita, que fueron 2 días, fue un fin de semana, y no sé qué sucedió, pero afloró en mí mi esencia, o sea, lo que yo siempre había querido, que era tener mi propia empresa. Y es que al irme a Madrid, el trabajo que hacía era tan bonito y la vida era tan divertida que, digamos, me había nublado un poco lo que yo siempre había querido. Que yo es que desde pequeña he tenido idas y venidas, pues de que he querido ser abogado matrimonialista, de que he querido ser otras cosas, pero desde bien pequeña siempre he querido tener algo por mi cuenta, pues por familiares, porque al final pues es lo que he vivido desde siempre y es lo que conozco. Entonces siempre lo había tenido dentro. Entonces volver me hizo darme cuenta de que yo en realidad no quería la vida que estaba teniendo en Madrid. Yo quería una vida que dependiese de mí. En esa ocasión estaba dependiendo de mucha gente, estaba dependiendo de mi trabajo de azafata con los estancos, estaba dependiendo de la revista, o sea, mis tiempos eran una constante dependencia de otras personas y yo no quería eso. Yo quería depender de mí y yo decidir mis horarios y yo decidir lo que hacía y lo que no hacía, porque es que al final solo tenemos una vida, solo una. Entonces yo no me veía el resto de mi vida dependiendo de la gente, ¿no? Entonces sí que sabía que mi trabajo de azafata era provisional hasta que lo otro fuese creciendo, pero igualmente en lo otro también estaba dependiendo de horarios constantemente. Entonces yo recuerdo en ese viaje del fin de semana que cuando ya me iba a Madrid otra vez, me iba acompañando mi madre al coche y me acordaré siempre que ella, obviamente, es mi madre y me lo nota. Y me dijo: Ani, ¿estás bien? Es que te noto rara, te noto triste. Y entonces yo le dije: no, que sí, que estoy bien, pero en realidad estaba fatal. Era la primera vez que volver a Zaragoza, o sea, volver a Madrid, era horroroso. O sea, que se me cayó todo. O sea, es que fue como si se me quitase una venda de la cara y dijese: es que yo no quiero esto. Entonces me volví todo el camino a Madrid con un nudo en el estómago, o sea, no llorando, pero a punto de llorar y diciendo: es que yo no quiero esto, es que yo realmente lo que quiero es tener algo yo. O sea, ¿qué estoy haciendo? Sí, estoy aprendiendo muchísimo, estoy luchando por algo que creo que quiero, pero es que en realidad no es lo que quiero. También cuando yo venía a Zaragoza estaba con Diego, salíamos, entrábamos, disfrutábamos muchísimo juntos, pero luego me iba allí y sí, tenía mis amigas, tenía mi trabajo, tal, pero no era lo que yo tenía dentro. Es que no sé si me estoy explicando bien. Entonces, al bajarme del coche, al llegar a Madrid, me acuerdo que aparqué, fue abrir la puerta, poner un pie en el suelo y decir: me voy, me vuelvo, o sea, me vuelvo a mi ciudad. Yo quiero tener lo mío, quiero montar mi empresa y me quiero volver. Quiero estar con mi familia, quiero estar con Diego, quiero hacer mi vida allí. Y me volví. Entonces yo volví aquí, pero yo no tenía trabajo, porque yo estaba allí de azafata y estaba con Yodona. Yo dejaba todo para volverme y realmente luchar por lo que yo quería. Así que llamé a una agencia de aquí de azafatas también, que llevaban la gestión de los estancos aquí en Zaragoza, y les dije que sí podía entrar con ellos, e inmediatamente me dijeron que sí, porque ya me conocían de otras veces aquí en Zaragoza, que ya había hecho trabajos con ellos. Entonces me dijeron inmediatamente que sí y que podía empezar cuando quisiera. Así que en cuestión de pocos días me hice las maletas, me cogí todo
y me volví a Zaragoza. Diego encontró un piso, nos fuimos a vivir juntos y yo empecé a trabajar de azafata, aún sabiendo ya que era provisional y que lo que estaba haciendo era ahorrar otra vez para montar lo mío y además podernos mantener en Zaragoza, pero ya con un piso estando los dos, además teniendo el apoyo tan cercano de mi familia y durante un tiempo es que incluso estaba disfrutando el trabajo de azafata, o sea, me iba a gusto a trabajar, a conocer, estaba ahí con la gente de los estancos, pues salía, entraba, no sé, o sea, lo disfrutaba porque ya sabía realmente que estaba ganando lo que ganase, que una parte era para la casa y la otra parte era para montar yo mi propia empresa cuando pudiese. En Madrid, por ejemplo, me encantaban las redes sociales, pero claro, al volver a Zaragoza había perdido un poco la visión profesional de las redes sociales, o sea, esa visión que yo le había visto estando en Madrid, porque trabajaba con redes. Entonces, cuando ya decidí montar algo, me monté una agencia de azafatas. Entonces también tengo un vídeo hablando del fracaso, en el que en esa empresa cometí todos los errores que he podido cometer, o casi todos los errores que se pueden cometer los cometí con esa empresa, por lo tanto aprendí muchísimo y no me arrepiento de nada, pero los cometí. Y tengo un vídeo hablando de eso específicamente. Allí invertí todos, bueno, en realidad no todos, pero casi todos los ahorros que había hecho con mi trabajo de azafata y pues todos sabemos el resultado. El caso es que me vi de nuevo en la misma situación que me había visto en Madrid, pero en esta ocasión estaba Diego, que sí que tenía un trabajo, y entonces decidí pues no seguir con la agencia de azafatas. Comencé con las redes sociales, volví a poner esa visión de profesional en las redes sociales y fundé AP Social Media, y de esto hace ya 6 años. Y además mi primer cliente de AP Social Media para gestionar las redes sociales fue exactamente el último cliente o posible cliente que visité con la agencia de azafatas. Como yo ya estaba muy animada porque ya tenía mi primer cliente, empecé a llamar a todas las empresas con las que había contactado para la agencia de azafatas y algunas me recibieron y otras no. Y de las que me recibían, muy pocos, o sea, muy pocos, estoy hablando como de un, no sé, muy pocas, me contrataron los servicios. Me costó muchísimo arrancar con AP y de hecho tuve y he tenido varias ocasiones en las que he querido abandonar, terminar con todo y dedicarme a otra cosa. Porque es que claro, tú puedes comenzar súper animada o animado, tú crees en tus servicios, crees en ti, pero es que no, eso no sirve solo. O sea, tienes mucho ganado si crees en tus servicios, si crees en tu producto o crees en ti mismo, tienes mucho ganado, pero no es suficiente. Tienes que hacérselo creer a los demás y luego demostrarlo. Eso es lo más importante. Y eso es muy importante. Sin esas 3 cosas es imposible. Entonces sí, yo creía en mis servicios, yo creía en mí, pero es que luego no conseguía que los demás creyesen en eso para poderlo demostrar. Mientras tanto, mientras estaba con AP, comenzando, en mis comienzos, también contactaba con la televisión de aquí, porque como yo había estado en la televisión en Madrid, pues ya me pensaba que va. Entonces contactaba con la televisión de aquí y no me hacían ni caso. Así que dije, bueno, pues si aquí no me contratan, voy a crearme yo mi propia televisión. Y me abrí el canal de YouTube. En un principio lo hice para darle visibilidad a la tienda de mi familia y mostrar la ropa de una forma divertida. Y luego, pasando por varias etapas de contenido dentro de este canal, hasta lo que es hoy. Al final yo era community manager. Y yo pensaba que mi mejor carta de presentación era hacer crecer mis redes sociales y tener una comunidad bonita y tener un contenido que realmente fuese atractivo. Y así fue. En cuanto empecé a crecer mis redes sociales, empezaron a llegarme clientes. Es que al final fue mi carta de presentación. Son mis resultados lo que hacen que la gente contacte conmigo y los posibles clientes contacten con AP. Enseñando mis propias cuentas, la confianza que se generaba conmigo se multiplicaba. Al final todos queremos trabajar con quien tenga resultados y que haya conseguido aquello que tú quieres conseguir. El caso es que las cosas ya me empezaban a ir bien, de una forma muy natural, aprendiendo cada día, estudiando, cometiendo errores, aprendiendo de ellos y hablando con todo el mundo, contándole a qué me dedicaba, y así fue como fui consiguiendo clientes. Sobre todo por los resultados que yo estaba obteniendo en redes, que eran mi mejor carta de presentación, y porque luego me dejaban demostrarlo, y porque yo creía en mí y creía en mis servicios, y yo sabía que las redes sociales eran una grandísima ayuda para las empresas. Y como he dicho, gracias a mi carta de presentación me dejaban demostrárselo. Simplemente hacía lo que me gustaba, incluía mi profesión en mi vida diaria. Entonces, como he dicho, empecé con el canal de YouTube para comunicar la ropa de la tienda y me quedé embarazada. Y eso fue lo que me hizo clic y cambió mi perspectiva de todo, el quedarme embarazada. Y es que si ya me gustaba mi trabajo, en ese momento me empezaba a gustar muchísimo más y empecé a valorar por 2 todo lo que tenía, todo lo que estaba creando, porque sabía que con mi bebé iba a poder estar y que además es que lo iba a disfrutar.
muchísimo más. Pero claro, yo quería seguir creciendo, embarazada, con hijos, sin hijos, yo quería seguir creciendo. Siempre he sido una persona con ambiciones altas. Y como además desde el principio siempre me han dicho que yo podía conseguir lo que quisiera, pues me lo creí y me lo sigo creyendo a día de hoy. Es que lo llevo grabado dentro de mí. Entonces empecé a cambiar mis hábitos, a leer muchísimo más acerca de crecimiento personal, crecimiento profesional, y descubrí que lo que estaba creando, es decir, que mi empresa era todo lo que siempre había querido. Y es que a veces estás haciendo algo, pero hasta que no viene algo que te hace clic, que para mí fue mi primer embarazo, no te das cuenta de que realmente estás haciendo lo que siempre has querido hacer. Porque llega algo tan importante como es eso, o a otras personas pueden ser otras cosas que no sean embarazos, y realmente dices, ahora que me va a cambiar la vida, me doy cuenta de que estoy haciendo realmente lo que siempre he querido. El caso es que, como os he dicho, yo quería seguir avanzando, quería además también pasar tiempo con mi bebé, y por ello empecé a trabajar muchísimo más durante el embarazo. De hecho, durante esa época nosotros no tuvimos casi vida social, me levantaba pensando en AP, me iba a dormir pensando en AP, comía pensando en AP, pensaba constantemente en todas las posibilidades que podía tener con esta empresa y en cómo moverme más para conseguir más clientes y seguir avanzando. Claro, yo todo esto lo iba contando por mis redes sociales y cambié mucho mis hábitos, cambié muchísimo mis rutinas, todos lo sabéis. Siempre he estado buscando una rutina o hábitos que se adaptasen a mi situación y que me permitiesen seguir avanzando sin descuidar las áreas de mi vida. Pero yo sé que al final tú tienes que durante un tiempo quizás sacrificar algo. En nuestro caso, durante un año casi pues fue la vida social, porque yo sabía que tenía que estar un año dedicándome a tope, y Diego incluso cuando salía de trabajar muchísimas veces me ayudaba, para que luego cuando naciese María poderle dedicar tiempo y que la empresa fuese más estable. Pero es que así es cuando montas una empresa, es un camino de altibajos, pero que te hace más fuerte. Todo depende de la perspectiva con la que lo mires. Yo creo que tener tu propia empresa es un acelerador de aprendizaje en todos los sentidos, y no hablo solo de tener una empresa pues más o menos grande, sino de cualquier proyecto que comiences por ti mismo y que dependa 100% de ti. Es un acelerador de aprendizaje. Montas tu negocio y aprendes en un año lo que aprenderías en 5. Y si te pilla con nuevos integrantes en la familia, como es un bebé, todavía más. Entonces, cuando María nació, yo me seguí involucrando muchísimo en AP. Al final era mi responsabilidad y es mi responsabilidad. Porque nadie más que nosotros somos los que vamos a pagar las facturas, los que vamos a pagar la educación de nuestros hijos, los que pagamos la comida, los que pagamos la casa, los que pagamos todo. Nadie más que nosotros. Entonces es nuestra responsabilidad al 100%. Y eso yo lo tengo muy asumido. Entonces, mi involucración y mi esfuerzo es lo único que me va a llevar a donde yo quiero llegar. Puede haber suerte, sí, pero yo personalmente no quiero dejar mi futuro al azar. No quiero, porque entonces es que no tienes control de tu vida. Yo siempre he creído que hay que depender de uno mismo y no de la suerte. Y muchas veces me preguntáis, oye, ¿y cómo es que te gusta tu trabajo? Pues es que me apasiona, pero no solo por el trabajo en sí, que es una cosa que hay que entender. O sea, un trabajo te puede apasionar, pero si no te ayuda a llevar la vida personal que quieres llevar, al final, una de las dos cosas se ve perjudicada. Y es que a mí me apasiona mi trabajo no solo por el trabajo en sí, sino por la vida que me está ayudando a llevar, por esa calidad de vida que yo quiero. Sí que es cierto que obviamente lo paso mal, muchos días lo paso mal, lloro, me estreso, lógico, es mi empresa, es mi responsabilidad, tengo muchísima presión encima, pero es que me gusta. Es que me compensa, porque estoy llevando la vida que quiero crecer, por supuesto, que tengo ambiciones, por supuesto, que sé que esto va a cambiar y que voy a seguir creciendo, también lo sé, pero saber que es 100% tu responsabilidad lleva mucha presión, pero al final todos tenemos presión. Tengamos una empresa o trabajemos en otro lugar. Si no es tu empresa, es por la presión que tienes en tu trabajo, ya sea de tu jefe, por los horarios, porque no llegas al colegio de tus hijos, por lo que sea. Todos tenemos presión. Todos, absolutamente, en la vida tenemos presión. La única forma de no tener presión es estar sentado en el sofá. Creo que esa es la única. Bueno, y aún así también la tienes porque sientes que no estás haciendo cosas. O sea, yo creo que todos tenemos presión. Lo que pasa que a mí me gusta tenerla porque depende de mí. Y porque mi trabajo me ayuda a llevar un estilo de vida que a mí me gusta, que es trabajar donde quiero, cuando quiero y con el horario que quiero. Y yo lo tengo involucrado. Yo siempre digo lo mismo. Yo trabajo todos los días del año y todos los días estoy de vacaciones. Yo recuerdo nuestro viaje de novios, cuando yo me casé con Diego, nos fuimos en nuestro viaje de novios y yo recuerdo estar en el hotel
levantarme por la mañana, Diego seguía durmiendo y yo sentarme con mi ordenador en la ventana de la habitación viendo Nueva York y yo estar publicándole a mis clientes. Y me gustaba y lo disfrutaba muchísimo y diréis, pero ¿cómo? ¿Y no te apetecía quedarte en la cama? Pues no. Yo ya había dormido suficiente y me encantaba ver a mi recién marido tumbado en la cama descansando y yo sentir que estaba sacando adelante mi empresa y que estaba trabajando y que conseguía seguir adelante con mi vida tal y como yo quería y además seguir adelante con mi trabajo. Es que es una forma diferente de vivirlo, de pensar. Cuando te gusta, no sufres haciéndolo. Es que me gusta. Es como las personas que se van de viaje nueve se van al gimnasio. Y si, pues se van al gimnasio porque les gusta, porque les hace sentir bien, ¿no? Si les pagasen por ello, mejor. Pues es que a mí me sucede eso. Encima me pagaban por ello. Entonces, me encantaba. Luego terminaba y ya, pues si quería me podía volver a tumbar. O ya nos levantábamos, nos íbamos de excursión y ya tenía todo el día para nosotros, pero yo sabiendo que había hecho lo que tenía que hacer y me hacía sentir bien y me hace sentir bien. El caso es que al poco de nacer María muchas personas me preguntaban que cómo había conseguido trabajar en ser community manager, cómo compaginaba la vida laboral y personal, a qué me dedicaba, en fin, o sea, el caso es que surgía muchísima curiosidad, mi trabajo, mi empresa, el estilo de vida que tenía y la gente me preguntaba por redes sociales. Al final yo tenía mi trabajo y lo hacía desde casa y eso por aquel entonces, y hablo de por aquel entonces, estoy hablando de hace 4 años, que tampoco es tanto en realidad, surgía mucha curiosidad. Bueno, en realidad María ya tenía como 1 año y medio o así cuando empezó a surgir esta curiosidad acerca de mi profesión y acerca de lo que yo hacía. Sí, yo creo que fue por ahí. O un poquito más avanzada, ahora mismo las fechas exactas no las sé, pero sí que recuerdo que fue como me preguntó una persona y a partir de ahí empezó muchísima gente a tener esa curiosidad acerca de lo que yo hacía. Ahora lo de trabajar desde casa y tener una empresa por internet y trabajar desde donde quieras ya es algo más común, está más establecido. A raíz de toda esa curiosidad que generaba mi empresa y mi trabajo, empecé a buscar formas de que otras personas pudiesen vivir y trabajar tal y como yo lo hacía. Así que empecé a buscar modelos de negocio y así descubrí las franquicias. Lo vi perfecto. El modelo de franquicia era perfecto para AP. Y es que estoy todo el rato mirando allí porque tengo ahí el logo. Entonces es como cada vez que hablo de AP se me va la vista hacia allí. Pero lo vi perfecto. Ese modelo para lo que queríamos hacer era ideal. Entonces recuerdo que llamé a Fran, que estaba conmigo en AP, y le dije, hay que franquiciar, quiero franquiciar, vamos a hacerlo. Nos pusimos en marcha y en 1 semana, durmiendo 4 o 5 horas al día, preparamos toda la documentación. Y después ya comenzamos con todos los aspectos legales. De hecho, tengo un vídeo en el que salgo yo firmando en el notario. No sé si es en un vídeo de YouTube o lo saqué por Instagram, creo que está en un vídeo de YouTube, que salgo yo firmando en el notario ya como comenzando el proyecto legalmente. Creamos toda la infraestructura que se necesitaba, la cual ha ido evolucionando muchísimo hasta el día de hoy, e hice un vídeo para YouTube explicando el proyecto de franquicias. Franquicias de AP Social Media por todo el mundo, o sea, para operar en todo el mundo. Ya tenemos todo, absolutamente todos los aspectos legales, y la verdad es que fenomenal porque también he abierto un departamento para este tema de expansión dentro de la empresa de AP Social Media. Buenos días, hoy es lunes 23 de octubre y hoy se cumple un sueño. Hoy firmamos nuestra primera franquicia y estoy súper emocionada. Y ya por fin os voy a presentar a Elena, que es nuestra primera franquiciada de Madrid. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida al equipo. Muchas gracias. Bienvenida al equipo. ¿Estáis presentes aquí? ¡Qué ilusión! Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, starting to Mira, get used chicas. to it. Think I'll survive. I met you in the summer when your love still was cold. Said we loved one another. Guess that I met you. A partir de ahí muchas personas se pusieron en contacto conmigo y empezamos a informar y a tener reuniones. Y entró Vicky, Elena, Vanessa y pues todos los nombres que hoy forman parte de AP. Y así sucesivamente fuimos creciendo, aprendiendo, creando más infraestructura y aumentando el equipo de AP con personas que querían ser community manager y tener su propia agencia. Y también, como sabéis, hemos aumentado la familia porque llegó Alejandro hace un añito que volvió a hacerme un clic
para seguir creciendo y darme fuerzas para avanzar. Como digo, hemos evolucionado y la infraestructura de AP ha crecido muchísimo. Ahora somos más personas en la central, tenemos más capacidad, además de que es un nombre que ya conoce más gente. Durante estos 2 años y medio en los que llevamos franquiciando, he cometido errores, he llorado, he reído. Vamos, todos los que formamos parte de AP hemos pasado por muchas fases. Pero sentir que tienes personas en un mismo núcleo en las que apoyarte te da muchísima fuerza. Sentir ese calor de las personas que un día confiaron y creyeron en mí, a las que les debo tanto, 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 es que para mí es un orgullo que estén aquí y que hayan logrado superar esa fase que todos tenemos del... Como, ¿os acordáis de la frase del libro de Netflix que decía eso nunca funcionará? Pues yo creo que eso es una fase muy importante, la del eso nunca funcionará, y que si la pasas te haces muchísimo más fuerte. Entonces para mí es un orgullo que todas las personas que están en AP hayan superado esa fase de alguien que les ha dicho eso no va a funcionar. Y después de todo este tiempo, ahora más que nunca, creo que las mejores historias comienzan con la frase eso nunca funcionará. O eso no va a funcionar. Porque creo que si te dicen esa frase es porque estás haciendo algo que sobresale de los parámetros mentales. Siempre ha habido alguien, y lo dije hace un tiempo, siempre ha habido alguien que ha sido el primero en hacer algo. Siempre. Todo lo que conocemos, siempre ha habido una persona que lo ha hecho primero. Y ese alguien fue el que caminó entre los matorrales allanando el camino a los demás. Y a mí siempre me ha gustado ser ese alguien. Y aunque por ello eres el que recibe todos los intentos de frenada y todo tipo de comentarios por parte de otras personas, me considero lo suficientemente fuerte como para seguir tirando y allanando el camino a todas las personas que van conmigo. Si estás en esta situación, te vas a encontrar 2 tipos de personas negativas. Las que te quieren y que te dicen que no lo hagas, te intentan frenar porque realmente te quieren y es lo que saben hacer y quieren lo mejor para ti y realmente creen que lo que vas a hacer es malo, y los negativos movidos por la envidia, que lo que quieren es frenarte y que quizás siempre han querido lanzarse y llevar la vida que quieres conseguir, pero que o lo hicieron y no lo consiguieron o nunca han llegado a comenzar. Y por lo tanto, si tú lo haces y lo consigues, solo les estás demostrando que lo has hecho mejor y que lo has conseguido y ellos no. Y los que lo conseguimos no es que seamos diferentes a otras personas o que seamos mejores o peores, no. Yo creo que ha sido y es porque trabajamos muchísimo, porque somos consistentes y tenemos mucha facilidad al cambio. Yo cuando comencé solo sabía que las redes sociales funcionaban, estaba convencida de ello y que además podían y pueden cambiar la vida de una empresa y de una persona que se dedique a ellas como lo ha hecho con nosotros mismos. Es que yo lo he vivido y muchas personas de AP lo están viviendo, lo viven y las que vayan a entrar próximamente lo vivirán. Simplemente es que eso es lo que hacemos. Yo me he encontrado todo tipo de personas y no es cuestión de intentar cambiarlas, no, es cuestión de asumirlo, asumir que te vas a encontrar gente que te frene, gente que te impulse, gente que te critique, gente que opine bien, mal, de forma constructiva, de forma no constructiva, te vas a encontrar todo tipo de personas y cuanto más te muevas y más crezcas, más. Porque así es el mundo. Entonces esto es muy difícil de asumir. O lo puedes asumir, pero luego cuando te sucede, lo puedes pasar mal. Pero luego te acostumbras y lo utilizas como motor para el crecimiento. Lo utilizas como motor para seguir avanzando y para decir, voy por el buen camino, porque soy la persona que está pisando los matorrales, estoy derribando barreras mentales, estoy haciendo cosas que nadie ha hecho hasta ahora. Lo ideal es creer en uno mismo, creer en lo que tú haces, ser consistente y tener facilidad al cambio. Porque por encima de todo y por encima de todos los demás es tu responsabilidad. Y yo eso lo asumí desde el principio, era mi responsabilidad. Crear cualquier empresa, crear cualquier proyecto es mi responsabilidad, es mi éxito o es mi fracaso. Y depende de mí el realmente utilizar mis fracasos para aprender o utilizar mis fracasos para hundirme y dejar todo de lado y entonces ya ir por otro camino diferente. Y a mí me apasiona ser la persona que derriba barreras mentales y que hace cosas que nadie ha hecho antes, o ya no que nadie ha hecho antes, mejorar cosas que otras personas han hecho antes, porque el mundo sigue girando y el mundo avanza. Entonces, si no hay gente haciendo cosas nuevas, al final todos nos quedamos estancados y a mí me hace sentir bien, me gusta, me apasiona y realmente siento que tengo un equipo buenísimo. Siento ahora que podemos afrontar todo lo que venga y que cometeré fallos, sí, que los habré cometido también, pero es normal, como todo el mundo. Tengas tu empresa, tengas tu trabajo, siendo madre, padre, amigo, vas a cometer fallos y es lógico. Y bueno, pues este es un resumen de mi historia, porque claro, 9 años no se pueden resumir en un vídeo de YouTube, pero he querido coger así como lo más
impactante o lo que yo creía que os iba a servir para momentos que estéis pasando, y que veáis un poco cómo pienso, las situaciones por las que he vivido, para que también podáis comprender cómo actúo en determinadas ocasiones y que sepáis por qué pienso de tal forma. Y es porque he tenido pues esto que habéis visto, aparte muchísimo más que obviamente no comento porque, como os digo, no se pueden resumir 9 años y la vida anterior que he tenido. O sea, esto es lo que yo considero que os puede ayudar y lo que yo he querido compartir, pero obviamente hay muchísimo más, como todos nosotros, ¿no? Todos tenemos una vida detrás que es la que hace que estemos donde estamos en cada momento. Así que espero que os haya gustado, espero que hayáis conocido un poquito más, y ya solo me queda deciros que no os olvidéis de suscribiros al canal y que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Mua!